Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile, espero que estén pasando un excelente día. Y pues bueno, vamos a hablar a detalle de lo que va el título de este video. Y es que honestamente sé que muchos de ustedes estarán un poco pues dentro de lo que cabe. Estarán un poco confusos de lo que va a venir actualmente. Como ustedes saben, faltan 3 días para la actualización, que esperamos de que sea una buena actualización. Y de que todo lo, bueno, de todo salga rentable de alguna que otra manera para lo que es actualmente el juego. O sea, acerca de Warzone Mobile y todo lo que tenga que venir, que me parece perfecto. Pero mucha gente, más aún, bueno, me refiero solo a la comunidad angloparlante donde he visto más este detalle. Y es que lo he visto en Twitter. Lamentablemente voy a ser claro y conciso, preciso con todos los aspectos posibles. Y me va a decir, Destro, ¿qué ha pasado? Sencillo. Como ustedes saben, en la App Store hace no mucho tiempo, básicamente, hace algunos meses, desde que salió actualmente el preregistro de Warzone Mobile en la App Store, pues oficialmente el juego como tal, porque estuvo primero en Android, para el que me esté preguntando, sí, estuvo primero en Android, el juego siempre salió primero en Android en muchos aspectos. Pues antes de salir actualmente para iOS, en el preregistro aparecía 15 de mayo. Como ustedes saben, estamos básicamente a un mes de que sea 15 de mayo. Que oficialmente el juego se prevé para ese lanzamiento global. Sí, estaba previsto para ese día, pero honestamente, para serles más sinceros, el juego, y lo digo por toda la comunidad anglo que ha comunicado, ha dicho, miren, ok, vamos a ser sinceros, el juego va a salir en mayo. Y han dicho, oh, qué ansiosos que me siento. El juego va a salir el 15 de mayo. Miren, voy a ser sincero dentro de lo que cabe. Para Android no creo que salga el 15 de mayo. Y no creo que Warzone o Activision diga, bueno, saquemos el juego solo para iOS. Es cierto, a mí me va bien el juego, pero seamos realistas, el juego no está del todo bien, le falta mucho. No está para un lanzamiento global aún. No, porque si sale el lanzamiento global, este juego no es que se vaya a morir, pero le va a caer la de Dios. O sea, de nada sirve tener el juego ya en nuestras manos, que sí, se ve bonito y todo, que gráficamente el juego pues ha mejorado muchísimo y eso que ni siquiera le puedes cambiar los gráficos hasta la actualización del 12 de abril, pero el lanzamiento global es algo que obviamente va a pasar, pero no ahorita. O sea, ¿puede cambiar las ansias de lanzamiento global para la actualización de abril? Sí, honestamente sí. Sí puede cambiar y mucho, en muchos aspectos dentro de lo que cabe, pero si quiere ser un buen juego, cosa que pues yo sé que muchos dirán que quieren tener un excelente juego, las cosas es que tiene que ser mucho mejor de lo que ha demostrado. Ya de por sí el juego ha demostrado de que puede ser muy bueno en muchos aspectos posibles. No, ¿cómo que anda un M16? Yo pensé que esta era una bendita M4. Espérate. Ah, bueno. Ok, listo, me sirve. Creo que... Loco, no es por nada, pero no me he dado cuenta de lo gráficamente bien que se ven en mi dispositivo Android. Pese a todo. O sea, yo sé que son bots, pero, loco, fíjate que no es por nada, pero sí se ve bien. No me he dado cuenta, o sea, tenía tiempo de jugar en mi dispositivo Android, pero se ve bien, loco. O sea, es que últimamente he estado jugando mucho en mi iPad, es normal, porque me siento más cómodo, es más fácil grabar. Aquí normalmente hay errores, pero hey, se ve bien el cielo, la parte de aquí de Downtown. A veces hay sus bugs, como siempre, pero es normal. O sea, es normal que haya este tipo de bugs. Fuera diferente que no existiera este tipo de bugs, pero obviamente lo hay. Entonces son cosas a tener muy en cuenta. Entonces lo que te digo, el lanzamiento global se prevé para mayo. Pero honestamente no, o sea, hay muchas cosas que pulir aún en dispositivos de Android, más que en iOS. Y el tema de que puede ser mucho mejor e incluso puede influenciar completamente a que el juego sea lo mejorcito al día de hoy, me parece perfecto. Porque de todas las cosas que he estado visualizando, el juego puede ser mucho mejor de lo que hemos estado incluso viendo. Es que de verdad yo me le fui a piquear, es que soy caballa, loco. Es que soy caballo, me le fui a piquear y es de verdad ese. Y lo peor es que ando en 16, pero bueno, tal vez me dio mi compañero. Bueno, en fin. ¿Es divertido el juego? Va a ser buenísimo, sí. Va a ser muy bueno, como no tenés idea. El juego va a ser hermoso. Va a ser lo mejorcito que vas a ver completamente de un Battle Royale de PC y consola hecho. Además de Apex, que para mí Apex también es un excelente juego. Pero ya te digo yo que tal vez la gente quiera que el juego salga pulido, no salga como con Mobile en su día. Te doy la explicación. Con Mobile estuvo en fase beta por más de un año. Estuvo en fase beta por más de un año hasta que pulieron todos los detalles. Estuvo con el mismo pase de batalla. Estaba regalando code points. Si eres de la old school cuando estuvo probando con Mobile en sus tiempos, te lo sabes. Sabes de que eso terminó pasando. Sabes de que eso era de esa manera. Ok, perfecto. Te lo compro. Está bien. Me sirve. Pero
¿Cuál es el contexto de esto? Que mucha gente piensa que con Mobile salió muy bien de la nada, cuando en realidad no es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa el día de hoy? Siento de que tienen que hacer exigidamente lo mismo con Warzone Mobile. O sea, no tienen que exigir algo que no va a salir rentable por ningún aspecto posible, porque después, si el juego sale mal optimizado en su lanzamiento global, va a terminar siendo una tremenda cagada. Y el juego va a perder mucha gente. Es cierto, la gente que tenga dispositivo gama alta va a poder disfrutar el juego muy bien. Eso lo tengo muy claro. Pero para la gente que tiene gama media alta, van a tener algunos fallos o van a decir, bueno, son cosas de la vida. Uy, un bot. Es la X13 la que ando. Espérame. Que hay uno. Bueno, tenemos. Ah, bueno. Pensé que lo había matado, pero no. A ver, déjame agarrar el loadout. Agarrar la Scar, ¿verdad? Sí. Bueno, me quedo con esto. Entonces, el lanzamiento global aún le falta. El juego no puede llegar a lo que es al día de hoy. Por simples razones. Falta optimización. Falta lo de las mejoras de gráfico, lo gama alta. Sí, pueden jugarlo, es cierto, pero es sobrecalentamiento aún. O sea, son cosas que hay que tener en cuenta. Es una beta, señores, por favor. No sea tan exigente. He visto gente que literalmente por un TikTok que tengo subido de hace meses me ha dicho, Destro es una beta. Pues sí, loco. O sea, es por el mamelo. Porque, o sea, mucha gente me estaba tirando basura diciendo, ay, que no sé cuánto el juego solo porque vos lo puedes jugar. No, loco, güey, puta. Si yo vengo desde abajo, loco. Cuando ahí lo jugaba, cuando literalmente no había tantas cosas. Bueno, está muerto. No tenía placas el brother. Y por cierto, el juego se ve hermoso. Y a mí nadie me va a decir lo contrario. O sea, se ve hermoso para lo que es. Muerto ya. Ese boy, odio. A ver. Ok, sirve. Eso sí, loco. Estoy con el... ¿cómo que se llama esto? Con el disipador de aire y se está sobrecalentando muchísimo, es lo que le digo. El juego se ve bien para lo que es al día de hoy. Pero es que está hermoso. O sea, a mí me gusta cómo está el juego. Gráficamente. Y no tengo ninguna aplicación ni nada. O sea, básicamente solo es el juego a máxima potencia en mi dispositivo Android 8 generación 1. Se ve súper bien, sí. Tiene sus pegas, obviamente, como cualquier juego. Jodas, loco. Ah, bueno, el rico... Uy. La menos joda. Ahí está. Vamos a ver si podemos romper mi récord en resurgimiento. Creo que mi récord es de 21. A ver, vamos a ver dónde está el UAV. Aquí. Tengo dos aquí enfrente. Ahí está. Muerto. Perfecto, me sirve. De verdad ese brother. Va a tirar ahí. Spawneado. Ok, me sirve. Muerto también. Uy, se me va. Ahí está. Uy, se me pegó. Sí, ahí se pegó. Ah, no, sigue. Es que lo que pasa es el sobrecalentamiento. Ahí está. Loco, que nos hacemos una nuke. O sea, lo importante no es hacer teamweight, recuerden, para que salga la nuke, en teoría. Es que hay gente entienda. Muerto. Ok, están tocados. Tengo balas, así que no hay problema. Y es lo que les digo, o sea, al juego le falta. Puede ir mejorando en gama alta, pero es que no es solo eso, loco. O sea, es todo lo que conlleva actualmente el propio Warzone Mobile en dispositivos Android. Ahorita estoy hirviendo mi celular. O sea, de milagro no se ha pegado. Pero es que literalmente se podría pegar porque es que está hirviendo mi celular demasiado. Y es porque tengo el modo más degenerado del celular para que vaya completamente mejor el rendimiento y se vea bien. Y, o sea, es lo que te digo. En cualquier momento se puede pegar mi celular ahorita.
Ahorita, cualquier momento dice, bueno, me voy para mi casa, pero no, el juego no está hecho para lanzamiento global aún. Aunque en iOS vaya súper bien y sean cosas mínimas las que hay que pulir, pero lo siento, pero no, o sea, creo que solo quedan dos. Aquí ya se terminó muriendo, aquí no va a arrancar. Es lo que te digo, o sea, esto es lo que puede pasar actualmente en Android y por eso el juego no puede salir global. Este tipo de errores de sobrecalentamiento, que literalmente estás jugando una partida, si no me crees, pues ahí lo tenés. O sea, literalmente se ha petado en el mismo punto. Es lo que termina pasando al día de hoy. ¿Y me afecta? No. Pero puede ser mejor, sí. El lanzamiento global no está previsto para mayo. Se había previsualizado porque pensaba la gente de Activision de que sí. Bueno, seguramente el juego lo tengamos listo para ese entonces. Pero lo dudo mucho. Y prefiero de que vayan actualizando. Vamos a ver la actualización del 12 de abril. Si mejora muchísimo, que esperemos de que así sea. Faltan 3 días para esta actualización. El lanzamiento global dudo mucho que salga en mayo. A lo más tardar, diría, unos 2-3 meses más, dependiendo de las actualizaciones que vengan, como la de mayo, que cae el 10 de mayo, y como la actualización de abril, que cae el 12 de abril. Estas fechas se habían filtrado ya desde hace entonces. Ahorita se confirmaron. Y cuando se filtre algo, posiblemente siempre sean por esas fechas. Así que bueno, todo aplica de que en abril, bueno, ya sabemos que la actualización cae el 12 y en mayo cae el día 10. Veremos cómo mejora completamente con estas actualizaciones. Si le veo muy buena pinta a la actualización que caiga el 12, seguramente el juego va a salir global el 15 de mayo. Aunque vea una completamente mejor en este juego, les voy a ser sincero, preferiría que le dieran por lo menos 2-3 meses más para su lanzamiento global, que sigan puliendo el juego. Porque el juego se ve hermoso, se ve bonito, sin ponerlo gráfico, sin mejorar nada. Y pues no sé, siento que vale la pena. Y ahorita ya se terminó crashando, que es la vida. Pero es lo que te digo, ¿merece algo mucho mejor Warzone Mobile? Claro que sí. Y pues todos o todas tienen que probarlo de esta manera. ¿Es divertido? ¿Vale la pena? Claro que sí. Cosas como son. En fin, muchas gracias por ver el juego.